Tiempo para hablar de fútbol. Vamos a analizar la situación del fútbol, sobre todo el fútbol base en la isla de Lanzarote. Después de una temporada en la que los resultados no han sido nada buenos, vamos a intentar buscar las causas y los motivos de por qué están pasando ciertas cosas en el fútbol formativo en la isla de Lanzarote. Me he reunido de un gran elenco de profesionales del mundo del fútbol, grandes conocedores del deporte rey en la isla de Lanzarote, con muchos años de experiencia, y que además me ha sido bastante difícil cuadrarlo, pero estoy muy contento de poder contar con ellos. Paso a presentarlos, si les parece. Empiezo por Víctor Sanginés, habitual colaborador de Lancelot Medios, de marcador de este programa. Víctor, entrenador, árbitro de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y, como decimos, colaborador de Lancelot Medios. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches, Roberto. Sigo con el míster, que yo llamo, siempre le llamo el míster, Juan Antonio Machín, entrenador actual del Unión Suyaiza. Juan Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Continúo, una de las incorporaciones hace unos años ya para Radio Marca Lanzarote y también colaborador de Lancelot Medios, José Reyes, entrenador nacional de fútbol y director del campus formativo IRM. José, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, y gracias por la invitación. Bienvenido también a este debate. Y acabo, como no podía ser de otra manera, con, para mí, uno de los grandes conocedores del mundo del fútbol por muchísimos años y por su presencia también en él, como entrenador y como comentarista habitual de Radio Insular. También viene muchas veces al programa. Juan Antonio Montero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, compañero, especialmente a las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias. La verdad que difícil, conseguir que tanto conocimiento del mundo del fútbol se reúna en un programa. Como decimos, ha sido muy importante también su aportación, su colaboración y sus ganas de estar con nosotros. Vamos a empezar a hablar de, si os parece, del tema principal, el fútbol formativo en la isla de Lanzarote. Voy a empezar quizá por compañerismo, también por experiencia con Montero, y os voy a dejar, no os voy a pedir un titular, pero sí una pequeña reflexión sobre cómo veis el fútbol de formación en la isla de Lanzarote, el fútbol base, Montero. Yo personalmente creo que hay cosas que se han hecho bien, pero hay muchas cosas por mejorar, muchísimas cosas por mejorar. Se sabe que siempre todo es mejorable, pero tenemos que hacer una reflexión entre todos, saber dónde vamos, para qué y por qué. Yo creo que el fútbol no se ha preguntado eso. Termina una temporada, comienza otra y estamos en el mismo sitio. Estamos en el mismo sitio de partida y cuando vienen campeonatos a la isla, llámense de torneo y demás, nos chupamos los dedos con los niños que vienen de fuera, que son muy buenos, pero yo llevo tiempo repitiendo, y yo creo que sí se puede lograr, que en esta isla se tiene que parar un equipo, una entidad deportiva y decir, vamos a trabajar, vamos a hacer una escuela de fútbol, vamos a proyectar futbolistas, no a sacar equipos. Yo creo que hay que sacar futbolistas, no sacar equipos campeones. Víctor, ¿cuál sería tu primera reflexión antes de empezar a entrar en materia? Sí, en líneas generales, además, yo creo que a lo mejor yo puedo, no es que sea una voz más autorizada, pero como yo estuve mucho tiempo arbitrando, lo dejé por motivos profesionales y personales, pero es verdad que he vuelto y en esta reentré en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, yo personalmente, yo no lo veo mal, lo veo mucho mejor que una década atrás. Yo creo que en líneas generales todos los componentes, todas las personas que circulan, que están alrededor del fútbol, para mí todos han mejorado. Los entrenadores han mejorado en cuanto a la capacitación, por lo menos ya contamos con entrenadores capacitados, yo creo que ahí se ha hecho una buena labor. Los árbitros han mejorado, el árbitro siempre se va a equivocar, ¿no? Además se le va a echar en cara el error al árbitro, al jugador no se le echa en cara, pero al árbitro sí, pero bueno, eso ya nosotros lo sabemos y no hay ningún problema. Y después los propios jugadores, yo entiendo, yo por lo menos los veo que han mejorado. Fundamentalmente han mejorado las instalaciones. Hay alguna que siempre vemos que puede tener alguna carencia, pero han mejorado. Falta un poco por el entorno, ¿no? Los padres, un poco quien acompaña al fútbol, pero en línea general lo veo mejor. La primera reflexión del míster. Bueno, yo estoy en la línea de Víctor, ¿no? Yo creo que si remontamos un par de años atrás, había dos equipos que manejaban toda la base del fútbol Lanzarote, ¿no? Que era Orientación Marítima y la Unión Deportiva Lanzarote. Hemos mejorado en cuanto a cantidad y competitividad porque el resto de los clubes ya le pueden hacer frente a esos equipos con sus equipos de base, porque hace unos años la Marítima Lanzarote ganaba sus partidos por 22, 23, 24, hoy día ya no es así. No es así, eso es un paso adelante, pero sí es evidente
que tenemos que mejorar muchas cosas, muchísimas. En la formación yo creo que los clubes tienen que enfocar porque también está en nuestra parte, ¿no? La parte que nos compete a los entrenadores, ¿no? Yo creo que habemos entrenadores que nos gusta mucho la formación, que nos desvivimos por la formación y la enseñanza, y habemos entrenadores de fútbol entrenando niños. Eso es complicado. No sé si me explico. Luego tocamos ese tema, porque me queda la primera reflexión de José, trabajando habitualmente a través del campus, la verdad que bien pienso que establecido. falta formación y una hora diciendo formación. Estoy de acuerdo con los compañeros en que es verdad que hemos mejorado en todo, pero a la misma vez que hemos mejorado, no hemos quedado atrás del resto. Esa es mi humilde reflexión. Creo que nos falta la profesionalización que tenemos, ponerla a disposición de los niños para aprender, no para ganar. Estamos en una época... Lo que decía Juan Antonio. Sí, por eso digo que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han dicho, pero yo hago una reflexión del torneo de este fin de semana de Benjamines, que fue el torneo en el que hubo más presencia de fuera, y los conceptos técnicos eran calcados en los equipos que están por delante. Era un control perfecto, un pase perfecto, colocación del cuerpo en Benjamines perfecto. Después podemos hablar tácticamente de 4 conceptos, pues de doblamientos, coberturas, permutas, en una categoría Benjamín en la que los equipos que vienen de canteras profesionales está abordado, y eso no lo vamos a pedir nosotros, pero sí trabajar desde Benjamines una buena coordinación, vamos a enseñarles a controlar, vamos a enseñarles a pasar, y eso a lo mejor nosotros tenemos un debe. Sobre este primer tema, ¿no? Y saco de encima de la mesa. Estamos, un poco lo que hablaba Juan Antonio, que lo decía con otras palabras, pero es básicamente aplicar el fútbol profesional o el fútbol competitivo, el fútbol del resultado a la parte de formación. Montero, empiezo contigo. Sí, pero también hay que entender que también se perdió el fútbol de la calle, porque los niños que nosotros hemos visto jugar no son mejores que cuando nosotros éramos pequeños. Juan Antonio, no son mejores. Estoy de acuerdo. No son mejores. Al 200% nosotros de acuerdo. vemos estos niños y nos ilusionamos, nos flecha. A mí me flecha. Pero estos niños no son mejores que los niños de nuestra época. Nosotros vivíamos el fútbol. Pero Montero, tenemos... Y hoy al futbolista, perdona José, se le mecaniza. Los futbolistas son académicos. Por eso hay que formarlos técnicamente para que el niño pueda desarrollar. Y estoy de acuerdo contigo que los niños ya no tienen la misma filosofía de antes, que nos pasábamos 6 horas jugando y 1 sola hora entrenando. Sí. Pero eso pasa en Península, igualmente que aquí. No ha cambiado, eso no ha cambiado. La evolución es la misma en Península y en Canarias. Sí. Y los niños siguen mejorando y siguen saliendo futbolistas. Sí, en el mundo. De otra manera, porque el fútbol también evoluciona. Si te das cuenta, nosotros veíamos un partido de hace 15 años y no es el mismo partido de fútbol que vemos ahora. No, es evidente que hoy... Tú para un extremo encarador casi no existe. Ves un Rafinha y como dices tú, te chupa los dedos porque ves a un tipo como Rafinha encarando y te encanta. Pero José, los entrenadores nos hacemos dictadores del resultado. Por supuesto, estoy de acuerdo Y cuando contigo. eres dictador del resultado, le quitas fragancia al futbolista. Eso es lo que estaba hablando Juan Antonio, que claro, son entrenadores de fútbol. Hay que tener, perdona Montero, hay que tener muy claro el entrenador, por eso los clubes tienen que elegir el entrenador que siente pasión por la enseñanza, por supuesto, por la evaluación, por el crecimiento de esos niños, por la calidad de trabajo pero tiene que elegir en los clubes. Que le puede, exactamente. Tú te acercas a cualquier club y los 6 entrenadores, desde Alevín hasta arriba, son totalmente diferentes. Se ficha al entrenador, no se ficha al que te va a enseñar. Hablo en categorías de formación. Ahora, si buscamos categorías de rendimiento, hay que traer al que te da rendimiento. Pero esto es formación. Hasta cierto punto. ¿Sabes? Y no son hombres pequeños. Hasta cierto punto. No son hombres pequeños, son niños. Y a veces queremos que son hombres pequeños. Ahí está. Este año nos ha pasado, hemos sufrido en el fútbol nuestro, en la base, descensos dolorosos. Una hecatombe. Para mí es una hecatombe. Yo el descenso de la orientación marítima, el Lanzarote juvenil, el cadete. Tenemos que hacer una reflexión también, cómo llegan esos jugadores, porque es fácil coger lo mejor, ¿no? Ya hoy día es más difícil, porque todos los clubes tienen categorías y los jugadores es más complicado que cambien de clubes. Pero ¿cómo llegan esos niños a la categoría cadete o la categoría juvenil? Realmente, José puso el ejemplo de los torneos que estamos viendo, cómo vienen esos equipos, cómo se perfilan para recibir, cómo pasan, cómo controlan niños alevines
Pero que eso se puede lograr aquí, nosotros Juan. podemos lograr eso, Sí se pero puede lograr. a base de trabajo, Sí. El otro Sin día tener en prisa, el sí se puede en el Luco lograr. Arroya, que estabas presente, Mira, estamos un señor del Girona, un ponente, pone cómo trabajan el Girona, en este caso, en la base, y él prepara los trabajos para ese club, ¿no? Él dice que el niño tiene que conducir, el niño tiene que sortear, el niño tiene que hacer regate, el niño tiene que hacer un slalom con el balón y jugar como si estuviera en la calle, preparar tareas en las canchas como si el niño estuviera en la calle, porque la calle no está. No, totalmente. ¿Y qué de acuerdo. pasa? Yo he visto, que tú sabes, que bueno, he estado entrenando los últimos años, De clubes cono a cono. donde ves partidos de la base, y yo me asombro un poco cuando veo un entrenador, porque este no es monitor ni siquiera para enseñar, un entrenador de fútbol base decir a los niños hay que jugar a 1 o 2 toques. Y cuando oyes a esta gente que trabajan para grandes clubes diciendo que el niño tiene Es una que locura. preparar tareas Es un poco... como si estuviéramos en la calle para que el niño... Que se equivoque también. Claro. Yo De te pongo un todas maneras- ejemplo, perdona, Nada, Víctor. de todas maneras, yo creo que yo lo miro desde otra óptica, ¿no? Además, yo tengo ahí tengo una facilidad, una diferencia con respecto a ustedes, que es que yo estoy dentro con los chinijos y los oigo, más yo que arbitro prácticamente el 90% de fútbol base, y oigo al niño la frustración que tiene cuando escucha el mensaje del entrenador, Correcto. del monitor. Entonces ya tú vas detectando que hay chiquillos que a lo mejor no están capacitados para esos automatismos que a lo mejor estamos pidiendo Correcto. a Sí, chinijos esa demasiado presión. pequeños. Ahí estamos ¿sabes? viendo las imágenes del pasado fin de semana, de ese torneo de la San Bartolomé Cup, que al final ganó el Real Madrid. Hablábamos de la parte formativa y el comportamiento de los entrenadores, estabas comentando Sí, tú. un poco- Hay un paralelismo, ¿eh? Sí. No es tan... Mira, yo pongo un ejemplo. Veo el comportamiento de ciertos entrenadores que vienen aquí, como el del Madrid, cuando lo estuve viendo, me gustó muchísimo. Cuidado, hay ya de todo. esa parte... tiene que haber de todo. Hay de todo. Pero la realidad es que el comportamiento, la gestualidad y la comunicación me pareció diferente. Pero mira, Vamos a empezar perdona, por pongo un ejemplo. Yo a lo mejor llevo 24 temporadas arbitrando. Solo me han tenido que acompañar al coche una vez. Y no voy a decir el equipo. Fue el año pasado en Yaiza, en el campeonato que va a empezar ahora. Fue el año pasado en Yaiza, en un partido en concreto, porque los padres venían detrás mío, la organización me tuvo que llevar al coche. Entonces, yo el ejemplo que te pongo es que, yo pongo un ejemplo muy fácil. Emeterio está entrenando en Playa Benjamín. Hondo, en un equipo Benjamín. Benjamín del Inter. Es que el ejemplo de Emeterio, todos conocemos aquí a Emeterio, igual José Reyes no se acuerda tanto, Sí, sí, pero sí, Juan sí, Antonio, claro, sí. compañero Juan Antonio Sí. de Montero, y está entrenando un equipo Benjamín. O sea, lo que tampoco es que tengamos la facilidad de que una persona como Emeterio, con la formación, con la trayectoria que él tiene, con la valía que tenga, esté con los niños que más lo necesitan. Pero un poco es eso, ¿no? Donde más se necesita, lo estaba diciendo Juan Antonio antes, ¿no? Un poco, donde más se necesita la calidad, la sapiencia y la experiencia es en esas categorías. pero, Víctor, pero claro, es difícil, Pero lo entiendo. cuando tú te acostumbras a competir, bajar al sótano es difícil. Sí. Porque cuando, en el caso de Juan Antonio Machí, José Reyes, que ha estado en ciertas Bueno, Juan Antonio no hace tanto cogió un cadete No, en tía, pero, cadete en tía. pero a lo mejor ahora le costaría. A ver, yo no creo porque tampoco en los eso. conocimientos lo tiene. Claro, te costaría empezar a iniciarte. No, todo el mundo no yo te vale, pongo un José, ejemplo porque para el fútbol de al final es iniciación, mentalidad, Montero. Yo Sí. estaba con el juvenil 5 años y estuve 3 años con la escuelita. La academia ya se me pegó de fuera. Ya. Sí. Con la escuelita 3 años con la misma humildad y con el mismo trabajo. Y quería ponerles un ejemplo de lo de antes, de lo que estaba diciendo aquí el compañero. Yo tuve un niño en la escuela que estuvo 3 años y al niño le encantaba conducir, regatear y irse. Nunca le dijimos que no lo hiciera. Claro. Es que no se lo puedes decir. Porque es su cualidad, la que él está explotando, porque es un niño que ve que eso es lo que le gusta Sí, hacer. es la esencia. Y ese es el ejemplo de las cosas que no hacemos. Entonces le damos una vuelta a todo lo que Sí. es para esta primera fase. ¿Y dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Formación. Exacto. Sí, formación sí, pero es un término muy amplio. creo- que yo- si pero lo cerramos todo en pero formación, pero lo hacemos Juan, fácil. Pero antes comentaba Pero, Juan Antonio, los futbolistas, los entrenadores también somos culpables. ahí voy yo. Es que es fácil decir, el futbolista me falló. No, yo he fallado. Si ¿Por qué durante no muchos llega? años no se ha conseguido... Sí, pero los futbolistas no llegan, no porque ellos no quieran llegar, sino porque a lo mejor la semilla que se tiene plantada, que es buena,
no se sabe utilizar. Exacto. Es que el problema que yo veo y tenemos que nosotros y las posibles soluciones reflexionar son, eso. Vamos a ver. Hay que diferenciar la enseñanza, la formación del fútbol, punto. O sea, vamos a ver, Sí, vamos a pero diferenciar eso. Pero Juan Antonio, ¿cuántas veces has escuchado tú? Hay que competir, hay que competir. Sí, y yo digo, sí. ¿cómo que ¿Qué niño no quiere Bien, ganar un partido? bien. Pues yo creo que quieren ganar más los pero entrenadores que los desde la niños. forma- Correcto, pero ese es el problema. Por eso yo quiero ¿Qué llegar a esa mensaje? definición. Entrenadores Yo no conozco y ningún padres niño que quieren juegue ganar para más los perder. partidos que los niños. Sí, Pero, los niños si van, se lo pasan Roberto, bien con sus amigos, se comen un bocadillo, pues seguramente estarán felices. Si no, los que más quieren... Roberto, no hay ningún por- niño que por- quiera perder. por verlo. El niño ya trae intrínseco que va a jugar al fútbol para ganar. El problema son los entrenadores que quieren hacer más de lo que deben de hacer. Porque Oye, el niño quiere ganar, pero Roberto. lo que pasa es que el niño si pierde, no se amarga, porque es un niño. Pero después- Se tiene que divertir. sí, pero José, después está la conducta de la reglamentación. Lo que pasó últimamente con los alevines. Tú no puedes llegar al último partido donde dos equipos Un tengan desastre. que taladrar Un desastre. a otros dos. Eso no se puede Pero permitir. entonces los culpables que Porque si somos, Juan Antonio me los tiene clubes. que taladrar a mí y yo a él, no estamos haciendo daño. Entonces ese formato también empiezan los entrenadores. Quiero ganar, quiero ganar. Es lo que dice Roberto. El niño siempre va a querer ganar, pero es más sano a la hora de ganar. Es más sano en el sentido... Yo creo que le da menos importancia al niño que todo lo que rodea al Sí, fútbol. seguro. Correcto, Claro. Seguro. correcto. De hecho, es que el menos un niño de culpable es el 3 niño, años, por le das un supuesto. balón, lo pones en un campo de fútbol y no sabe dónde tiene que ir. Es el entrenador Aquí el que que- le dice, vete hasta aquella portería, haz esto y haz lo otro. Por ende, es el pero educador, por ende el entrenador. culpable es el club. El Cierto. estamento por cómo prepara una competición y el club son los primeros culpables. Porque si yo en el club tengo en Benjamín un entrenador que solo piensa en competir, lo tengo que llamar a camino o tengo que tomar decisiones. José, Bueno, pero yo Si no, tampoco, si no vamos a evolucionar. Yo creo que a los clubes yo también le doy mucho valor, ¿no? Y al directivo. Yo veo, No, yo no, le doy, sí lo yo Eso le- lo tienen, claro que lo No, tienen. pero Sí yo lo le tienen. doy mucho valor. Y también, yo soy, antes dijiste entrenador, yo soy entrenador de baloncesto. Sí, sí. Y es que quieres ganar, pero no es que quieras ganar, es que es lícito ganar. Y no es que tengas que saber perder, lo difícil es saber ganar en categorías donde ves que los resultados son abrumadores. Pero yo le doy mucho valor también al equipo que gana, bueno, y que lo hace con un cierto respeto y que no, eso se nota, ¿no? Se nota en la instalación y se nota en el partido. Por supuesto. Cuando un equipo está respetando y sí, hay que marcar goles goles, y después pero y esto va, también la mano del entrenador escribe en el sí, partido. sí, claro. Vito, tú eres colegiado, pero tú ves el fútbol. Sí. Hay árbitros que se limitan a dirigir el encuentro, que es su misión. Pero tú, aparte de dirigir, de pitar, sabes, analizas, mira, sabes quién es el futbolista Claro. bueno. Sí. Víctor, no malinterpretes mis palabras cuando digo que los culpables son los clubes, porque al final estamos hablando No. de forma general. Los clubes hacen una labor encomiable. Sí. Y luego tenemos ciertos clubes o tenemos ciertos entrenadores o ciertos directivos que o miran para otro lado o no nos metemos de lleno en el momento de que decimos, hey, aquí hay que formar de verdad. Porque es evidente, porque hay Sí. pruebas y te las pongo encima de la mesa, tanto de resultados como de evoluciones. Lo que pasa es que yo no voy a entrar ahora a darte datos de evoluciones de cosas que yo he hecho porque no voy a entrar en eso. Cosas que ha hecho la Unión Deportiva Lanzarote, cosas que ha hecho el Marítimo, cosas que ha hecho el Inter de Playa Honda. Pero cuando se toman decisiones acertadas, se ve en el trabajo. Sí. El Inter de Playa Honda actualmente, para mí, es una de las canteras que mejor está trabajando en la isla. ¿Y por qué? Porque se están tomando decisiones, porque se está yendo en una dirección. San Bartolomé trabaja muy bien, Taiche tuvo una época que parecía que no iba en buen camino y otra vez se les ve retomando una idea. Y al final eso es porque se tienen que tomar decisiones. Entonces yo considero que los clubes hacen una labor encomiable, los directivos hacen una labor encomiable. Otra cosa es que sea adecuada, o sea, la correcta. Y eso hay que decirlo, porque si no, no vamos a evolucionar nunca. Sí, totalmente. Y además tenemos, hablando de realmente lo que necesitamos, y yo creo que se puede mejorar, ¿no? Tenemos una cantidad de niños impresionante. Lo que no puede ser, lo que yo me he dado cuenta, porque veo, mi nieto ya juega al fútbol y es Benjamín, y voy a verlo entrenar y voy a verlo. Es que un niño esté 1 hora y cuarto en una cancha y se vaya como mismo entró. Correcto. Entonces, Volvemos al vamos a problema ver. del entrenador. Vamos a ver. No. Mira, la coordinación. Mira, yo he estado dentro del club en los últimos años, siempre, ¿no? Porque no he parado de entrenar en los últimos 15 o 20 años, ¿no? El coordinador de la base. El coordinador de la base, yo soy coordinador, llamo a José Reyes, lo ficho para la Levín. Le pongo 20 niños, o 18 o 16, y yo le pregunto, digo, y vamos a ver, ¿y qué trabajo va a hacer José Reyes? Ah, no, eso ya es cosa de él.
malo. Error. Error. Primer error. Y eso pasa Por supuesto en que todo, pasa. Es en que todos los equipos, hasta con entrenadores cadetes. No se controla el trabajo no que hace. podemos poner la careta, Usted pero- tiene que trabajar de esta manera y es verdad. O sea, no Sí, podemos. pero sabemos tenemos que los en esta isla ejemplos. Lanzarote nadie trabaja como debe. Nadie pero trabaja como debe. Montero, yo lo que te Y quiero hay que decir, ser realista. Lo que te quiero decir. Que haya entrenadores buenos, sí, lo pero que nadie trabaja como debe. Lo que te quiero Bueno, yo creo que decir, sí que hay gente que la trabaja labor bien, de No, formación. pero lo que es mira, lo primero que hay que comenzar es en la escuelita. Si tú no tienes un bien trabajo de escuelita, la escuelita, que nadie le da importancia, o muy poca gente le da importancia, ahí empieza. Ese es el trabajo de formación, escuelita, y así sucesivamente. Te voy a poner un ejemplo. Mira, aunque no quiero hablarlo, no quería decirlo, pero te lo voy a poner. El Benjamín A del Lanzarote este año fue campeón, pero con Sí, mucho orgullo. ustedes Yo lo creo que tenían en la el escuela. Benjamín del Lanzarote hacía que no ganaba una Liga Benjamín o Alevín 15 años, 10 años, sin exagerarte. Ese equipo viene desde la escuela 4 años seguidos. Y ese equipo fue a base de coordinativo, que el niño que experimentara por postas diferenciadas en cada entrenamiento donde hacía 3 o 4 postas, coordinativo, pase, conducciones, Claro, y tiros, luego uno se contra ve, uno. José. Pero ¿Perdón? ese es el trabajo de más valor de un equipo. Pero entonces no digas que no se hace. Otra cosa es que le den el valor que le tengan que dar No, o que no. el club ponga las herramientas No, para no. que eso se pueda No, hacer. no, que no Porque se- ese grupo, Sí. cada entrenador tenía que cobrar al mes, que fueron las condiciones no que se digo pusieron. que no se hace, yo digo que en Y esta si tú tienes al isla- entrenador motivado, ese entrenador te cumple. Son Sí, yo muchos digo que en esta condicionantes. isla no se trabaja como debe el fútbol de formación y que la escuelita es la parte fundamental de cualquier equipo. Y te estoy Es la más que respondiendo. cuesta. Claro que es la más Pero los importante. clubes no le dan esa importancia a la escuelita. es que- Lo que dice Juan Antonio lo puede dirigir esta persona misma. Uno que del tiene equipo libre, regional, un jugador del equipo regional Claro, que se le quiere del dar una juvenil, ayuda, eso, o del del equipo juvenil. juvenil. como tiene libre de 4 a 5. Exactamente. Entonces volvemos un poco a la raíz. Sí. No hay entrenadores, o hay entrenadores, porque yo recuerdo desde que llegó José León a esta isla, se ha pegado un salto increíble, increíble en el comité de entrenadores. Es un trabajo que ha hecho que no se hacía, y gracias a él, pues yo creo que ya todo el mundo tiene la obligación de tener un entrenador formado y titulado. Sí, a nivel Vale. federativo es obligatorio ya. Es obligatorio. Entonces, eso se hizo gracias a José, porque si no, antes no había. Aunque tú quisieras, no tenías entrenadores, aunque quisieras fichar, no podías. Ahora ya, por lo menos, tenemos esa parte. ¿Por qué los buenos entrenadores, que lo habéis mencionado? Porque todos habéis dejado pasar vuestros argumentos, pero en todo momento, buenos entrenadores. ¿Por qué no llegan a esa escuelita, Montero? Sí, pero ¿Por bueno- qué no llegan? Sí, pero bueno. No, que no, entre- pero ¿por qué no llegan? Por dinero. Sí. No solo por dinero, sino porque no se le da el valor desde el No, club. no, 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 Es no. lo que- en esa parte tiene razón Como no Montero. solo Si por no se le dinero. da el valor de decir, Sí. chicos, aquí hay que formar a los niños. Los niños no juegan 6 horas en la calle. Démosle herramientas. Sí, a pero los niños. Roberto llega Démosles al dinero herramientas. pero yo estimo que lo que quiere decir Roberto es, si tú a un equipo juvenil le cobras 400, ¿por qué no te dan esos 400 con una Exactamente. Levin? Pero eso es una estructura de club. Y estoy de acuerdo con ustedes, No, que es pero una eso, estructura de club. eso el que lo tiene que cambiar Pero es el entonces club. no vas a poder tener un entrenador Por Claro. supuesto, estoy de acuerdo. Eso. en la escuelita, porque nadie te va a hacer el trabajo. Porque Claro, estimo que quiere aparte de decir eso, entrenar, ¿no? claro que quiero decir eso. Si tú quieres llegar a un entrenamiento sin papeles y ponerte allí, pues te pones. Si tú quieres llegar a un entrenamiento con el entrenamiento preparado, necesitas un trabajo previo de una Correcto. hora, Sí, sí. analizar lo que ha pasado Esa en el planificación anterior, no se hace en 2 minutos. planificarte. Si lo quieres hacer, como lo haces en un regional, como lo haces en un tercera. Correcto. Pero ¿qué pasa? En la escuelita no lo haces. En la escuelita sales a -5 de casa, llegas al campo, ¿por qué? Porque no Claro. te pagan. Pero entonces, Entonces, sí los se le da entrenadores no importancia, acceden a eso. pero no se Sí, le da la pero- gran pero importancia. porque no se contempla, o sea, los clubes en la isla no se contempla, salvo que venga el entrenador de otro sitio, ese ya sí es profesional, no se contempla de que el entrenador de Lanzarote pueda ser profesional. Mire, yo me remonto, que ustedes tienen que acordarse, Víctor se tiene que acordar, y Montero también, a lo mejor José no tanto. Emeterio Hernández, entrenador del División de Honor del Marítima, que salió la mejor camada en los últimos 30 años de futbolistas de la mano de él, era el entrenador de la Alevín. Cuando Emeterio Hernández salta al primer equipo del Marítima en primera regional, dirigía la escuelita del Marítima y entrenador del primer equipo, profesional. El Marítima empezó a crecer, empezó a subir, Claro. empezó a crecer, empezó Sí, a subir nacieron y ahí. llegó donde llegó. Hoy día, pregunto, por no nombrar equipos, que no se moleste nadie, nombro al donde estoy yo, el Yaiza. ¿Por qué el Yaiza no puede tener un entrenador infantil profesional? Dedicación exclusiva.
infantil. Pero usted Económicamente sí, me coge la escuela de 4 a 6 de la tarde y me hace un trabajo de tecnificación, le da tareas a los monitores para que esto camine. ¿Quién lo hace? Y te sale más barato que pagar 300 a uno, 400 a otro, 500 a otro. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Es lo que yo me refiero. Y luego nos queremos comparar con la Unión Deportiva Las Palmas, con el Rayo, con este. No, es que viene un equipo, hay un ejemplo a la Real Sociedad. Los entrenadores de base son profesionales todos y no llegan al primer equipo. Cuidado, hay entrenadores que la Real sabe que son unos docentes de mucho cuidado en fútbol y la Real los mantiene ahí para la fábrica. Pero ¿cuántos años llevamos en esta isla diciendo eso y no yendo hacia adelante? Por eso comentaba antes que no se trabaja como debe. Se hace cosas, sí. Van a salir futbolistas, sí. Han salido, sí. Pero queda mucho camino. Y aquí hay gente con muchos conocimientos. Es que no lo veo salir tanto. Pero aquí hay gente con muchos conocimientos. No, en eso coincidimos. Muchísimo. En eso coincidimos. Entonces, ¿por qué no se trabaja? ¿Por qué no se trabaja la base? El problema ¿Por qué no se trabaja, como dicen ustedes, un entrenador, una vez que llega a preferente o división de honor o a tercera división, no va a entrenar un alevín? ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Usted es profesional ese entrenador, si tan bueno es. Porque también nos tienen que valorar. Claro. O sea, usted tiene, por ejemplo, voy a poner un caso. Yo estuve fuera un año en La Palma, en el Victoria de San Cortés, y me ficha, yo allí ni trabajo ni hago nada, me paga el Victoria, mi casa, mi vida, está muy bien. Y yo lo que hago es, ¿dónde puedo yo ayudar? Sí. Yo lo que hago es, me voy a las 4 de la tarde para el campo y ya le echo una mano a Juan Carlos. Juan Carlos es un chico que jugó en el Málaga, en primera división, de lateral izquierdo. Él tenía el cadete y me decía, mister, venga conmigo, hombre, y tal. Y los dos preparábamos los entrenamientos del cadete. Aquí en Lanzarote vienen entrenadores de fuera. Que yo sepa, nadie ha hecho eso. Nadie. Y nadie le ha impuesto eso. Ahí tenemos un problemón. Porque además es un buen espejo. Sería un buen espejo. Hombre, tenemos las cosas y no se aprovechan. Correcto. Y luego tenemos, todos los clubes tienen un coordinador. No entiendo mucho esa palabra, pero bueno, tienen un coordinador. Pero el coordinador es, lo que dije antes, 18 niños y Montero, al ruedo. Y no tienes tareas, Sí, no repartes consignas. ¿Para qué Hombre, tenemos que mejorar en eso, y eso lo que pasa es que nadie lo dice, todo el mundo es a callar, porque coño, si te pones en contra de los clubes, no te fichan. Pero hay que hablar claro, ya está bien, o sea, después nos quejamos de que no salga un jugador. Pues yo creo que todos vamos en el mismo camino, ¿no? Ahora seguimos, Montero, Juan Antonio, José y Víctor. Vamos a parar unos segundos de pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta, hemos tocado ya varios temas, varias patas del banco sobre el que se apoya este fútbol en la isla de Lanzarote, el fútbol de formación, pero quería sacar a debate también todo lo que rodea la parte externa, ¿no? Todos esos factores que no son propiamente de fútbol, que están afectando directamente, no sé si a través de temas sociales, temas culturales, incluso alguno deportivo, que afectan directamente a los partidos, a la gente que ya no quiere acercarse, o en muchos casos a ver partidos de fútbol. Voy a empezar con Montero, que tenías antes la palabra. Todos esos son esos actos de esas peleas que vemos constantemente, quizá una semana no, pero cada 2 semanas vemos un vídeo de agresiones, peleas entre chicos, peleas entre... Ahí estamos viendo algunas de las que hemos visto últimamente, en algunos casos lamentables, con participación, bueno, veíamos hace unas semanas en La Palma, increíble, con participación de la policía, veíamos en Puerto del Carmen también esta temporada en fútbol regional, pues sobre todo en la base, Montero. Sí, aquí también es desagradable, pero ahí otra vez volvemos un poco, los clubes también tienen que tomar decisiones. Se saben a veces quiénes son, se les perdona demasiado, son reiterativos otra vez en los pleitos y demás, y siempre se culpa a la grada, pero yo creo que la grada no es el máximo culpable,
que es verdad que no obran bien algunas personas, pero hay personas exquisitas también, ¿eh? Siempre se dice a los padres, yo afortunadamente, con los años que llevo, nunca he tenido problemas con los padres, nunca. Y la gente dice que los padres cuanto más lejos del equipo, mejor. Yo digo que no. Yo personalmente prefiero tenerlos cerca. Cerca sin que te molesten en tu trabajo. No cerca que tú estés entrenando, que interrumpa, que se ha agitado todo, sí, que no puede ser eso, sí. Pero... Víctor, en muchos casos ni siquiera es la culpa del árbitro. Es que lo hemos visto en las últimas que no, que por eso también tu opinión me resulta interesante en este caso, porque son actitudes que no tienen nada que ver con el desarrollo del partido en muchos casos, más acciones externas que se traen. Vamos a ver, yo creo que esto es fiel reflejo también de la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? A veces, bueno, vemos que hay una falta de valores y de educación y eso es continuo y lo vemos en discusiones por el tráfico y por diferentes situaciones que vemos. Otra cosa también es que hoy en día, pues todo el que tiene un teléfono móvil tiene una cámara o una cámara de vídeo, una cámara de fotos. Entonces, todo lo que pasa enseguida se rescata, se pasa por redes sociales y todo es un poco más aparatoso. Pero es verdad, ahí sí yo noto que están habiendo comportamientos complicados. El crecimiento es exponencial, porque nosotros llevamos siguiendo muchos años y ahora la gente con más experiencia lo podéis comentar. Antes no pasaba tanto. Antes pasaba alguna cosa, pero es verdad que se solía resolver, pero ahora es verdad que pasa un montón de cosas. Pero por otra parte, la parte positiva es que nosotros, por ejemplo, los árbitros y los clubes también, los clubes y quien hace como club local, ¿no? Que tiene la potestad de restringir en un momento dado el acceso a un terreno de juego. Sí, bueno, pues por medio de la presencia de la fuerza pública, ¿no? Llamas a la policía local y dices, mira, ese señor está insultando al árbitro, al jugador o a quien sea, inmediatamente se va y se identifica y tiene que salir. Nosotros tenemos más herramientas, hay más herramientas a disposición de los árbitros, perdona Montero, para que esa persona abandone inmediatamente. Pero es verdad que están habiendo comportamientos, sobre todo fenómenos racistas y demás, que bueno, que hace que además por las redes sociales enseguida se refleja y hay que erradicarlo. Pero ¿por qué siempre el fútbol? Porque el fútbol es más vulnerable. Hombre, el fútbol ¿Por qué no en otros deportes? No. Hace un montón de años, las personas más cultas trataban al fútbol como unos incultos. No. Sí, el fútbol se vio. No, porque yo me niego a eso, porque para mí, para mí el fútbol es... No, pero eso fue real. Sí, bueno. Eso fue real. Eso es real. Lo que pasa es que el fútbol Montero, después si fue más, y ahora se ha escrito mucho del fútbol. Pero antes veía al fútbol como el opio del pueblo. Montero, yo creo que lo es. Yo creo que lo es. Varias ideas que tengo yo. La primera, este hombre lo dijo antes, dijo una frase que es de analizar. Lleva 15, 20 años arbitrando y solo una vez en su vida lo han tenido que escoltar. Y es en la actualidad. Eso ya habla mucho de cómo está la situación. Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que él dice, que creo que es muy importante, que actualmente todo se difunde, todo se ve. Siempre ha habido alguna pelea, siempre ha habido algún problema, aislado o menos aislado en el fútbol y en todos los deportes. Ojo, que ahora voy a matizar eso también. Porque ¿cuál es el deporte rey? ¿Cuál es el deporte que mueve más millones de personas? El fútbol. Entonces tiene que tener un riesgo mayor solo por datos. La parte estadística, pero Claro. sí que es cierto. Es más vulnerable también. Sí, es más vulnerable, pero lógicamente vulnerable. el fútbol es un deporte para todos. Y hay deportes que son más excluyentes en sociedades económicas o lo que tú quieras llamarle. Mister, has notado esa evolución también, ¿no? Que ese crecimiento... Sí, bueno, da pena, da pena sobre todo en partidos de niños ver cosas y mi opinión es la responsabilidad de la grada. Yo no culpo lo que pasa en el campo porque yo soy de la opinión, cuando un jugador deja el balón para ir a la grada es porque ya está cansado. O sea, ya lo están insultando, ya es una cosa que no puede controlar o un familiar está haciendo cosas en la grada, o una trifurca o lo que sea. Correcto. ¿Qué pasa? En el fútbol base me da pena, porque ya en el fútbol, hace poco fui a ver Lanzarote a Tías y un señor allí insultó a un jugador del Herbania, de Fuerteventura, recuerdo, y 4 o 5 aficionados del Lanzarote lo sacaron y lo pusieron en la calle. Eso hay que ponerlo en valor también. Sí. ¿Qué pasa? Eso, en el fútbol base, ¿quién le pone el cascabel al gato, como solemos decir? ¿Quién hace eso? Porque lo que te dije antes, son 2 equipos de niños al ruedo, sin control, con un señor allí en la banda, un monitor o entrenador, que no puedes con todo. Y en la grada no hay nada para controlar eso. Y las discusiones se ven venir
los pleitos, se ven venir, Sí, los pero insultos, Juan se ven Antonio- venir al árbitro, insultos al árbitro. O en un partido de Benjamín, Alevín, infantil, fútbol 11, Tiene que ser una un fiesta. señor que insulte al árbitro tiene que sacarlo y ponerlo fuera del estadio. Pero tú sabes, Juan Antonio, o sea, vamos que en a ver, nuestra ¿y época quién también controla existían eso? cosas que ahora me... Juan Antonio, Vamos a eso, vamos a, No, no, vamos, pero Juan vamos a la Antonio, raíz. Yo Pero, hablo Juan Antonio, para los intentar entrenadores, mejorar, no los para entrenadores- criticar. Yo digo, ¿dónde podemos sí, mejorar? pero Juan Antonio, los entrenadores, nosotros entrenamos a los futbolistas hasta el cuello nada más. Ya. ¿Quién les controla su cabeza? Hace falta, hay poca salud mental. Y eso lo sabemos, le entrenamos hasta el cuello. El problema está en la cabeza. No, pero yo Víctor, el problema está en la cabeza. Yo me he encontrado situaciones maravillosas y de hecho cada Sí. día que pasa estoy más orgulloso de estar ahí, estar Pero no le metido, entrenamos la vuelto. cabeza, Víctor. Y No se la entrenamos. Vamos a la solución, El vamos a- ambiente, ¿Eh? el ambiente que hay ahora mismo en cualquier partido de fútbol es espectacular. Antes iban 4 personas a ver un partido de fútbol, no iban ni los padres, lo dejaban en hoy se baja todo el mundo a ver, eso es muy positivo. Tú Sí. miras para las gradas y tú cuando hay un gol, además que y se celebra el gol, yo solo veo súper... Ahora las eliminatorias que está viendo, de cadetes, Sí. un ambientazo. Juvenil. Sí, sí, el otro día te hice Jandía Además, un espectacular. comportamiento espectacular en el playoff de regionales, Sí, sí. los campos absolutamente llenos y no pasa... Es verdad que las cosas que pasan se amplifican muchísimo. Y después con respecto al fútbol, el fútbol tiene una cosa que es maravillosa, pues, y a mí me encantan todos los deportes como a todos, el baloncesto y tal. En otros deportes te están constantemente cambiando las normas, las reglas. Las reglas madres, las bases del fútbol no se han cambiado nunca. ¿Para qué? Para que lleguen al mayor número de personas No, porque- posible. Entonces, todo el mundo... Porque es más salvaje. el Claro, fútbol no, más de- no, porque todo el mundo pero es eso capaz... bueno también. Centrarnos Tener la en las prioridad. soluciones. Ya hemos hablado del problema, porque además es exponencial, esto no es una opinión. Vale que a través de redes sociales, vídeos y tal se ve más, pero es que realmente es que hay más. Hay más Sí. problemas. Juan Antonio te las acaba de dar. Sí, sí. Al final, ¿Cuál es- qué solución veis? ¿Qué solución no podemos veis? estigmatizar a todo el ¿Quién mundo. tendría que atacar el problema de raíz? ¿Quién es el responsable, según vosotros? Yo creo que responsables somos todos, Somos todos, normalmente. pero todos debemos de hablar más, más. Y si un aficionado en un momento determinado quiere acceder a un árbitro y quieres hablar conmigo, yo un par de veces he hablado con la grada. Yo creo que hay que quitarle un poco de presión al tema, pero yo creo que los responsables somos todos, incluidos Sí. los propios jugadores. Sí, y hay cosas también que se pueden mejorar. Sí. O sea, vamos a ver. A mí me llama la atención muchísimo y creo que a todos, cuando ves las sanciones del fútbol base en Lanzarote, un entrenador 6 partidos de cadete, otro 8, juveniles 15 o tal. Dices tú, joder, Pero, Juan es Antonio, que no, es todo lo que hablamos antes al principio, que no hay esa base. Si Por yo eso te digo que- tengo un que equipo a Alevín veces- y lo primero que miro es la clasificación, ¿tú crees que Sí. yo estoy formando? Sí, No. o sea, nosotros... Estoy entrenándole hasta el cuello, no le entreno su cabeza. Nosotros no podemos... Entonces, si mañana el chico se vira, eso es culpa Por eso mía. te digo que el nivel de competitividad y competición que hay formado en la base de Lanzarote, tenemos que protegerla más. Ya te dije antes que un partido infantil donde 2 equipos se juegan en la liga son 2 equipos con sus entrenadores. ¿Quién controla ese partido? Yo no te estoy diciendo a los chicos. ¿Quién tengo la controla opinión, ese no sé partido? qué opináis O sea, vosotros. ese Yo tengo la partido opinión. De esto tiene mismo, que tener la opinión una clara. protección. Un ejemplo. Protección. Porque la grada se va a llenar. Pero ¿por qué, Juan, un equipo infantil imperiosamente tiene que salir campeón por decreto? O Alevín. ¿Por qué? no, Porque el entrenador no, vamos a desea ver. salir campeón. No, vamos Más a que el ver. club. Yo te pongo un ejemplo Claro, de sí prevención, desea. por ejemplo, porque lo vi yo y tuve la suerte de vivirlo este año. Yo me iba a muchos campos y te ponía grada local, grada visitante y separada. Y yo no lo había vivido nunca eso. Sí, Pero no es que me guste más o me guste menos, porque después puedo decir si me gusta o no me gusta, pero ya estoy previniendo un posible problema. En categorías juveniles está todo el mundo con la sangre evolucionada, pues ya los está separando un poco para que no haya ese problema. ¿Recordáis hace años, hablando de este tema sobre la posible solución, o quién tiene, según en mi opinión, la sartén por el mango? Hace años en primera división tú no podías acceder al campo. Había un cristal. En los campos de primera división había cristales. Pero qué triste, ¿no? Cristales, Qué triste. vallas. Sí, yo lo veo Qué triste. triste que haya que hacer Fosos. eso. Qué Sí, triste. Para no Sí, poder es triste, saltar. Víctor. Eso era en triste. primera división. ¿Quién arregló el problema? Es triste, pero... ¿Quién arregló el problema? Antes se le tiraba a los árbitros de todo. Era un Ahora foso nadie con- se le ocurre tirar Pero nada. Claro, con triste agua. ¿Quién tiene la sartén por el mango?
Los comités, La las organización, asociaciones, la organización de la los eventos. Yo creo que no Es la federación pero no se debería la ir- máxima responsable de las Pero Roberto, competiciones pero que si organiza. divides un campo, Claro. ya estás culpando. No, yo no estás hablo de- haciendo como que la gente, Sí, como yo hablo que de no todo cree. lo contrario. Yo no Pero- digo si está bien o está mal, digo que son formas de prevenir. Porque al final, a Pero lo mejor yo no ahí lo en Valencia veo- se detectó que en partidos calientes la grada se enfrentaba y se daban a Sí, pero golpes. ya psicológicamente los están metiendo a todos como diciendo, como estos son como muy primitivos, Pero, les pongo pero esto ¿quieres prevenir para- el problema o quieres dejarlo al aire para que No, suceda? yo A creo- veces hay que buscar situaciones para educar a la gente. Pero se puede educar de otra forma. Bueno, pues Yo dime creo la que solución, Y luego dímela. también, ¿Qué? luego yo pienso de esta manera, porque vi un partido juvenil, Lanzarote, Marítima B, puede ser, en la revista, sí, vale. Yo estaba en la grada y la sensación que tenía era, Sí, Aquí va a pasar algo. no sé por qué. sí, lo respira. No sé por qué. Lo respira ya. Eso yo lo Digo, vivo como lo vive se va a él. liar. Yo Sí, lo noto. sí. Entonces yo pregunto, Esa es ¿no? otra. Yo Voy de manera imparcial a un campo y vivo eso, yo eso directivo, lo siento. un No, delegado lo que está diciendo Juan Antonio. de la Unión Deportiva Lanzarote en la grada y otro del Exacto. Madrid. Protocolo. Exacto. Automáticamente. Exacto. Avisar al delegado de campo que pare el partido y hablar con el árbitro. Exacto. Se para el partido. Exacto. El árbitro se le explica. En la grada se está poniendo la cosa mal. Vamos a parar el partido, 10 minutitos, que la gente se calme, hablar con la gente. Por Para que haya un delegado tiene que intervenir la federación. Y se lió, Entonces no son y buenas se cosas. lió. Juan Antonio, Pero eso es una- lo tú que está nunca vas a un diciendo- campo de O sea, fútbol. vamos a ver. Tú nunca vas a un campo de fútbol pensando que tú vas a provocar algo. No. Porque No, tu conciencia no, te lo permite. No, pero lo que dice Juan Antonio. Entonces, ¿por es qué que esa tú gente sabes- hace No, pero eso? sí que has notado Mira, seguramente, tú yo lo- entiendo no, eso perfectamente lo lo que dice notamos Juan todos. Antonio, que se nota en el Eso lo ambiente, que notamos se va a todos. liar. Se va a liar, huele, se huele. huele. Sí, pero la persona que es Y ya viene- coherente... y normalmente viene que- de antes. Lo sabe el árbitro, lo saben los jugadores, lo sabe todo el mundo, porque aquí todo el mundo ya sabe latín. Sí, Entonces, sí. bueno, pero lo que está diciendo es que para mí es vital lo que está diciendo él. A lo mejor en momentos determinados, y aquí nos conocemos todos, por primera división es verdad que hay que tener grada de equipo visitante y tal, porque eso es inevitable, pero aquí en el fútbol doméstico nuestro es que eso se arregla mirando a la gente que está en la grada, las 40, 50 personas, sabemos quién es el conflictivo, quién es el que por desgracia se ha echado 3 copas de más antes de entrar en el fútbol, porque eso también es un problema. Y a partir de ahí lo puede solucionar. Y además eso se huele, se ve en el ambiente. Pero y el Y equipo- nos miramos y decimos, Se para el partido, Víctor, se soluciona, Víctor, porque la gente lo que quiere es que el partido Que siga, continúe, que acabe. pero bajo un control. exacto. Correcto. Pero yo no te digo en juveniles solo. No, no, O toda sea, la un categoría. insulto Sí, pero en Juan alevines Antonio, benjamines. sí, Tú se sabes que hay para el futbolistas partido. que salen de un Sí, sitio señores. y se No, fichan pero- en otro. pero sí, pero que entonces hay- el entrenador también es cómplice. No, estamos hablando No, de la está grada. hablando de la grada. Estamos hablando de Sí, la pero grada. al final es Estamos hablando de todo. la Mira, tú sales final al es campo, todo. tú sales al campo y cuando vas con el balón en la mano vas mirando para la grada y dices, bueno, aquel está allí, aquella está allí, ya me va a decir, es que eso se huele, eso se ve y no están, yo creo que Juan Antonio, aquí nos conocemos todos, incluso hay algún medio de comunicación que alguna vez se altera un poco también, porque y algún árbitro que también no en la toma de decisiones, pero sí en la forma de actuar, tiene algún desplante, porque los árbitros también evolucionan y pasan por facetas en su vida deportiva. Pues ya te digo, por eso me retrocedo a lo de antes, que yo creo que es culpa de todo. Sí, evidente. Sí, la culpa se puede dividir, Y lo tenemos evidentemente. que Pero mejorar si hay que todo. buscar soluciones, estoy con Roberto, que el ente que lo tiene que buscar es el organizador del Es el evento. organizador de la... Yo estoy clarísimo que, además, la única que tiene herramientas para cambiar las cosas es la federación. Como la cambió el fútbol profesional, Tiene como la cambia, material. que cada vez es más... Vas más tranquilo a ver un partido de fútbol profesional que un partido de cadetes. No sabes qué te vas a encontrar un partido de ascenso en Tenerife el otro día en la que se lió. Y que es muy difícil Pero el ¿y por qué partido. nos agitamos tanto? La Sí. última experiencia del Jason en segunda red, por lo que cuenta, iba a la península, todo es encantador, el recibimiento, más arriba, las mejor. acciones, Cuanto más arriba, la mejor. afición Yo estuve en correctísima en todos Portugalete, los campos. Bueno, yo tú viajaste estuve. con el equipo y todo eso ha cambiado. Todo eso ha mejorado muchísimo, no es la época de cuando Sí. jugábamos nosotros. Todo lo que es parte... Donde que de la metió mano marinera. la federación realmente... Pero vamos a controlar donde las también sanciones son la base, sanciones y no porque- Y eso es lo que bromas... me sorprendió con diferencia a los vestuarios nuestros. El Yaiza se vestía aquí, Portugalete aquí, y el árbitro salía por el centro los dos equipos. No ¿Pero por pasa qué no? nada. Hombre, esa ¿Y es la por qué no? esencia. Porque tienen Esa es esa la mentalidad. esencia, Y no aquí pasa es, nada. pones un equipo allá y el otro allá, Claro. por si se pelean. Por desgracia O sea, es lo lo que tienes que decíamos hacer. antes, ¿Dónde poner está una el valla problema? por si pasa algo. No, lo bonito- Y ahí en Portugalete sale el Yaiza, y la gente allí hablando, el partido más importante para los dos, porque Sí, era de para su subir. historia, sí.
y pasaban por un pasillo estrecho, un campo estrechito. Me hizo recordar a la liga inglesa, porque ese día empezó a llover desde las 6 de la mañana y tuviste una naturalidad antes del comienzo y después durante el partido había un poco de goma en algunas entradas, pero como parte del juego, pero no hubo violencia. Pero ahí te das cuenta, ¿no? Si el equipo es muy respetuoso, traslada ese partido a 2 equipos cadetes en la isla de Lanzarote, que se jueguen lo mismo que el Portugalete y el Yaiza, es un partido sin control. Sí. No organizado, es lo que me refiero yo. La base de Lanzarote tenemos pero que eso darle también va en nosotros, organización, exactamente, organización. Nosotros. El partido donde sea. Los niños no pueden ir a un campo de fútbol y el monitor con la garrafa de agua y los balones aquí también, es que lo llevan todo, y los niños delante y nada más. Es que no. Y algún padre de algún equipo que echa una mano. No es Pero es el principio de la conversación. No es casual que en los partidos de fútbol... Estamos hablando de la base. Claro. ¿Por qué en la base no generamos también esa protección, ¿no? Tú ves un partido no hace falta de tercera división mismo, ¿no? Tú vas a Santa Úrsula, vas a San Miguel, claro, un partido preparado. Pero Juan Antonio, exacto, un caso significativo. A mí me gusta mucho el término. Exige. Me gusta lo que preparado, me gusta mucho lo que está diciendo, porque yo creo que es vital. Y la figura esta que vemos, que están mirando, un montón de personas están mirando a la grada y no están viendo al fútbol, precisamente lo que están haciendo es eso, controlar a la grada y controlar que no pasa absolutamente nada. Me gustó mucho el control que tenía, yo creo que una cosa que se podía mirar, el control que tenía el Tías en la eliminatoria para subir a preferente. Había muchísima gente controlando que allí no pasara nada. Con la camiseta del Tías, como que era directivo, había un montón de gente controlando que allí no pasara nada. A mí por lo menos me gustó. Eso es una organización de un club que sabe que puede y que no quiere que pase. Exacto. Esas son cosas que hay que alabar y que hay que nombrar para que se escuche, para que otros copien también esas ideas. Me gustó que pueden mucho. venir más gente de lo normal. Sí. Hemos tocado casi todo, creo que se nos queda poquito, lo que no tengo es más tiempo, pero sí quiero acabar, como empezamos, pero con una reflexión final, ¿no? Empiezo contigo, José, si te parece. Ya te digo, causas, motivos, formación, toca el tema que quieras y haz tu cierre. Nada, que tengamos que reflexionar todos un poco, porque al final el fútbol lo construimos todos. El fútbol empieza en la base. Para que el niño llegue a lo más alto, a donde pueda ilusionarse, hay que trabajar muy bien desde la base, y que todos tenemos que reflexionar para mejorar y para ayudar a los chicos a crecer. Esa debe ser la idea. Mister, tu reflexión final. Yo creo que siempre que hablamos de nuestro fútbol, ¿no? Hablamos de falta de campo, falta de plaza, falta de la calle, ¿no? Donde el niño realmente juega al fútbol de verdad, ¿no? Bien, a lo mejor no quejarnos tanto de esto y hacer plazas en los campos de fútbol. Que el niño se sienta en el campo como si estuviera en la plaza. Súper difícil después de lo que acaba de decir él. No, pero vamos a ver. No, que el fútbol es un deporte maravilloso. El deporte es maravilloso en sí, el fútbol todavía más. No se dejen nada pendiente, es que nos vamos a encontrar en el supermercado, en la esquina, en la tienda, que nadie se deja nada pendiente por un lance del fútbol. Tenemos que arreglar todo, nos tenemos que saludar, darnos la mano, y yo creo que desde luego hay mucha esperanza. Para mí la cosa está mucho mejor, y entiendo que al final todos formamos parte del fútbol, todos somos culpables, todos somos partícipes, y todos somos también ganadores y vencedores de las cosas que se están haciendo bien. Efectivamente. Y cierro contigo, Montero. Como siempre, tienes tus palabras preparadas. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Lo he titulado Contenido sabio. Sigue corriendo el tiempo que no se detiene nunca, para decirnos que esto está finalizando por esta temporada, que encendió las luces muy fuertes para iluminar la competición de la segunda red, tercera división, nacionales juveniles, regional preferente y el fútbol territorial, llanero. Ese que es nuestro, donde Roberto González le pone color en el programa del marcador de Lancelot Televisión, para que llegue a todos los hogares con aroma de opinión, esa fragancia interminable que relaciona una conversación que tiene contenido de riqueza, con voces autorizadas del deporte que desde niño me hechizó el fútbol, con un regalo que es la pecosa y me flechó, igual que este diccionario de palabras y mentes de mucha sabiduría
y razón en las cabezas de Juan Antonio Machín Perdomo, José Antonio Reyes Ramírez, Víctor Sanginés Tren, moderando con brillantez Roberto González y su equipo de televisión. Lo piensa y lo escribe un servidor para contarlo en este medio que es muy grande y se llama Lancelot. Muchísimas gracias por llegar al corazón y abrigarnos con formato de información. Un abrazo de gol de este laboratorio que tiene imagen y voz. Y por favor, inviertan en felicidad. Feliz verano. Roberto González y Lancelot, Televisión. Gracias. Muchísimas gracias, Montero. Siempre son sabias las palabras de Montero, siempre nos encanta tenerlo aquí. Acabo dándos las gracias, de verdad, ha sido un auténtico placer. Ojalá lo pudiese repetir más veces. Hay 1000 temas que tocar y 1000 temas que analizar. Ha sido un auténtico placer, como os digo. Hasta nosotros, José Reyes, muchísimas gracias. Juan Antonio Machín, muchísimas gracias. Víctor Sanginés, muchísimas gracias a ti. Te veo la próxima semana también. Y Juan Manuel Montero, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo de gol. Como siempre, ha sido un auténtico placer. Verán la entrevista también en nuestros canales de comunicación, este gran debate que hemos hecho, donde hemos intentado analizar desde la parte de causas, motivos, toda la problemática que rodea al fútbol de formación en la isla de Lanzarote, que nos ha dejado una temporada complicada a nivel resultados. Las causas es lo que hemos intentado saber y definir aquí en Marcador. Nosotros avanzamos, nos queda repasar, como siempre, lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com con Sara Duarte.